Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la profecía de Jonás. Capítulo 4, versículos del 1 al 11. Jonás se disgustó y se indignó profundamente. Y rezó al Señor en estos términos. ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Dios le contestó. ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Armó una choza y se quedó allí, a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás, para dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. Pero Dios hizo que, al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino, que se secó. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un recio viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía y se deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás: ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó: lo tengo con toda razón. Y es un disgusto de muerte. Dios repuso: tú te compadeces del ricino, que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció. Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no distinguen la derecha de la izquierda, y muchísimos animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas, tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy como cada mañana, la Iglesia Católica celebra el Santo del Día. En esta ocasión a Santa Pelagia, Virgen y Mártir de Antioquía, como un ejemplo de valentía y fidelidad a Dios. Desde joven, dedicó su vida al Señor, rechazando todo aquello que pudiera alejarla de su fe. Durante la época de persecuciones, fue llevada ante las autoridades para que renunciara a sus convicciones, pero permaneció firme. Demostró una confianza total en la protección divina. Su vida refleja pureza, entrega y amor sincero por Dios. Inspiró a quienes buscan vivir con integridad y coherencia.
Santa Pelagia nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestras creencias, incluso ante dificultades y amenazas. Su testimonio nos invita a cultivar la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Nos enseña a valorar la fuerza interior que se obtiene al vivir en comunión con Él. La memoria de esta mártir anima a todos a mantener la dedicación y el amor a la vida espiritual. Nos muestra que la verdadera fortaleza nace del compromiso con la fe y la perseverancia en el camino de Dios. Por otro lado, en la primera lectura, vemos la aventura del profeta Jonás. Compone un relato con el que conectamos fácilmente, no solo por el episodio del naufragio y la ballena, que guardamos como parte de nuestros recuerdos infantiles, sino también por esa resistencia inicial a cumplir la voluntad de Dios y por su posterior enfado. Jonás se enfada con el Señor después de predicar a los ninivitas. Esto ocurre después de haber cumplido a regañadientes su encargo, y después de haber logrado el propósito de su viaje. El profeta obedece, aunque haber obedecido al Señor no parece que le haya dejado satisfecho. Más bien al contrario, se muestra incómodo y contrariado. Dios se muestra cercano y paciente con Jonás, pues sabe que la lección más importante no la ha aprendido. La conversión del profeta sigue pendiente. Jonás obedece, aunque no ama. Por eso no puede alegrarse del perdón que Dios otorga a Nínive. Su corazón ha de conmoverse por algo que parece insignificante. Se marchita la planta de ricino que le cobija y refresca su choza. En ello encuentra otro motivo para insistir en su enfado. El Señor lo aprovecha para mover su corazón. Si tú, Jonás, sientes compasión por esta planta que no has cultivado, ni regado, ni cuidado, ¿no voy a tener yo compasión por esta ciudad y por sus habitantes? La medida de nuestra resistencia a dejarnos mover y conmover por el amor de Dios guarda un paralelismo perfecto. Esto se refleja en nuestros resistentes cumplimientos y también en nuestra pobre experiencia de perdón. En el Evangelio de hoy, los discípulos, impresionados por la relación cercana que Jesús mantenía con el Padre a través de la oración, le pidieron que les enseñara a orar. Este pedido no solo revela su admiración, sino también un anhelo genuino de fortalecer su vínculo con Dios y de aprender a vivir de acuerdo con su voluntad. La oración, tal como Jesús la enseñaba, no se trataba de una rutina ni de un acto mecánico. Era la manifestación de un diálogo constante, sincero y lleno de confianza con el Creador. Jesús mostraba que orar significa abrir el corazón, expresar tanto las alegrías como las preocupaciones, y estar disponibles para recibir la guía que el Padre siempre ofrece. El hecho de que los discípulos pidieran aprender a orar nos muestra que ellos eran conscientes de sus propias limitaciones y de la necesidad de crecer en su vida espiritual. Este reconocimiento es esencial, porque nadie puede desarrollarse espiritualmente si no reconoce la importancia de cultivar la relación con Dios. La oración, lejos de ser un simple acto religioso, constituye un espacio en el que se experimenta la cercanía del Padre y se transforma la vida interior. Cada momento de oración se convierte en un encuentro que fortalece, consuela, orienta y da paz. Jesús enseñaba que la oración no depende de palabras rebuscadas ni de fórmulas complejas, sino de la sinceridad del corazón. A través de su ejemplo, los discípulos comprendieron que es más valiosa una oración breve y verdadera que una extensa y vacía. La clave radica en la confianza y en la disposición para escuchar, en la apertura total hacia Dios, y en la capacidad de dejar que su voluntad se manifieste en la vida de cada uno. Aprender a orar significa, por tanto, desarrollar sensibilidad espiritual, cultivar la paciencia y reconocer que la relación con Dios es un proceso que requiere constancia y entrega. La enseñanza de Jesús sobre la oración también destaca la importancia de la perseverancia. Orar implica mantenerse firme incluso
cuando no se perciben respuestas inmediatas o cuando la situación parece difícil. La constancia en la oración no solo demuestra fe, sino que fortalece la fe misma, generando serenidad y confianza en la presencia constante del Padre. Cada momento de oración es una oportunidad para crecer, para comprender mejor el plan divino y para experimentar la misericordia y la guía que Dios ofrece en todos los aspectos de la vida. Además, la oración enseña a reconocer la grandeza del amor de Dios y a valorar la relación personal que cada persona puede mantener con Él. No se trata de una práctica aislada, sino de un estilo de vida que transforma la manera de pensar, de actuar y de relacionarse con los demás. A través de la oración, se aprende a mirar el mundo desde la perspectiva de la compasión, la justicia y la solidaridad. La vida se llena de significado cuando se camina de la mano de Dios, confiando en que su presencia está siempre cerca, escuchando, acompañando y guiando. La oración también nos recuerda la importancia de la humildad. Reconocer nuestra necesidad de Dios y acercarnos a Él con un corazón abierto nos enseña a confiar, a dejar de lado el orgullo y a aceptar que no tenemos todas las respuestas. Cada momento de diálogo con Dios es una oportunidad para recibir fortaleza, discernimiento y claridad frente a las decisiones y desafíos de la vida diaria. La relación que se construye a través de la oración permite experimentar la paz, que sobrepasa cualquier comprensión, calma los temores y da fuerza para avanzar con confianza. Además, el aprendizaje de la oración fortalece la comunidad. Jesús enseñaba a orar no solo de manera individual, sino también en compañía de otros, compartiendo el amor de Dios y la experiencia de su presencia. La oración comunitaria fortalece los lazos entre las personas, promueve la unidad y genera un ambiente de comprensión, apoyo y fraternidad. La práctica constante de la oración en comunidad también facilita que los corazones se abran a la empatía, a la escucha y a la solidaridad, convirtiéndose en un instrumento de transformación en la vida de los demás. Al mismo tiempo, la oración nos enseña a reconocer la acción de Dios en cada detalle de la vida. Nos invita a ser agradecidos por lo recibido, a valorar cada instante y a percibir la belleza y la bondad que nos rodean. Este reconocimiento no surge automáticamente, requiere atención, silencio interior y la disposición de contemplar la presencia de Dios en lo cotidiano. Orar significa, entonces, entrenar la mirada para descubrir la acción del Padre en la propia vida y responder con confianza, obediencia y amor. El ejemplo de Jesús nos recuerda que la oración tiene un poder transformador. No se limita a cambiar la realidad externa, sino que primero transforma el corazón, la mente y la manera de relacionarse con los demás. Una vida marcada por la oración se caracteriza por la paz, la claridad de propósito y la capacidad de actuar con justicia y compasión. Aprender a orar significa aprender a vivir de manera coherente, alineando cada acción, pensamiento y palabra con la voluntad de Dios. Debemos reconocer la importancia de aprender a orar y cultivar este hábito de manera constante. La oración requiere esfuerzo, pero también trae consigo innumerables frutos. Nos ayuda a mantenernos centrados, a superar los momentos difíciles y a celebrar las alegrías con gratitud. Nos permite experimentar la presencia amorosa de Dios, sentir su cercanía y recibir su guía en cada paso de camino. En definitiva, la enseñanza de Jesús sobre la oración nos muestra que cada persona puede acercarse al Padre con confianza, sin temor, con total sinceridad y apertura. Orar no es un acto aislado, sino un estilo de vida que transforma, ilumina y guía. Cada instante dedicado a la oración es una oportunidad para crecer, para aprender, para acercarse más a Dios y para vivir con mayor paz, alegría y propósito. La comunicación con Dios se convierte en el hilo que une la vida. Con la presencia divina y su práctica constante permite experimentar un cambio auténtico, visible en la forma de amar,
de actuar y de relacionarse con los demás. Este aprendizaje continuo de la oración nos lleva a valorar la importancia de la disciplina, la paciencia y la entrega. Cada palabra dirigida al Padre, cada momento de silencio y cada acto de escucha se suman para formar un vínculo duradero que transforma la existencia. La relación con Dios a través de la oración se fortalece con el tiempo, y cada paso en este camino trae claridad, serenidad y una mayor capacidad de comprender y aceptar la voluntad divina. La práctica de este diálogo con Dios enseña que la cercanía con el Creador no depende de condiciones externas, de lugares sagrados o de momentos específicos, sino de la disposición interior, del deseo sincero de acercarse al Padre y de la constancia en mantener el corazón abierto. Aprender a orar es, por lo tanto, un camino de vida que requiere esfuerzo, entrega y confianza, pero que produce frutos eternos, en paz, alegría, bondad y renovación constante. La oración se convierte así en el alimento del Espíritu, en la guía que ilumina cada decisión y en la fuerza que sostiene los desafíos, llevando a experimentar la presencia constante de Dios en cada instante y en todas las circunstancias. Entonces Jesús les enseña sobre la oración más importante que existe en nuestra fe católica, el Padre Nuestro. Esta oración que Jesucristo mismo nos enseñó no es simplemente un conjunto de palabras que repetimos mecánicamente, sino un camino completo de transformación espiritual que nos lleva directamente al corazón de Dios. Cuando Jesús nos dio esta oración, nos estaba entregando las llaves del reino de los cielos. Cada palabra, cada frase, cada petición contiene una riqueza infinita, que podríamos estudiar durante toda nuestra vida sin agotarla jamás. El Padre Nuestro es como un océano donde cada vez que nos sumergimos, descubrimos nuevas maravillas, nuevas verdades que iluminan nuestro caminar diario. Comenzamos diciendo Padre Nuestro. Estas dos palabras iniciales ya contienen una revolución completa en nuestra manera de relacionarnos con Dios. No decimos Señor lejano, no decimos juez implacable, no decimos Dios distante. Decimos Padre. Esta palabra nos revela la naturaleza íntima de nuestra relación con el Creador del universo. Dios no es un tirano que nos observa desde las alturas, esperando que cometamos errores para castigarnos. Dios es un Padre amoroso que nos cuida, nos protege, nos sostiene en cada momento de nuestra existencia. Pero fíjense bien, no decimos solo Padre mío, decimos Padre Nuestro. Esta palabra nuestro nos recuerda que no estamos solos en este camino. Somos parte de una familia inmensa, la familia de los hijos de Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, nos unimos a millones de hermanos y hermanas en todo el mundo que están elevando la misma oración. Nos unimos a todas las generaciones que nos han precedido y a todas las que vendrán después de nosotros. Esta oración nos hace conscientes de que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos. La paternidad de Dios no es como la paternidad terrenal, aunque en ella podemos vislumbrar destellos del amor divino. Dios es el Padre perfecto, el que nunca falla, el que nunca nos abandona, el que siempre tiene tiempo para escucharnos. Cuando un padre terrenal abraza a su hijo pequeño que llora, está reflejando de manera limitada ese abrazo infinito de Dios, que nos sostiene constantemente. Cuando una madre se desvela cuidando a su bebé enfermo, está mostrando apenas una sombra de ese cuidado incansable que Dios tiene por cada uno de nosotros. Continuamos, que estás en el cielo. El cielo no es simplemente un lugar físico sobre las nubes. El cielo es la dimensión de Dios, es su morada, es ese espacio de plenitud absoluta donde todo es perfecto, donde no existe el dolor ni el sufrimiento, donde reina la paz eterna. Cuando decimos que Dios está en el cielo, estamos reconociendo su grandeza, su majestad,
su trascendencia. Estamos admitiendo que Dios no está limitado por las coordenadas de nuestro mundo material, sino que existe en una dimensión superior que apenas podemos vislumbrar. Sin embargo, aunque Dios está en el cielo, también está aquí con nosotros. Esta es la maravilla del misterio divino. Dios es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Está infinitamente por encima de nosotros y, simultáneamente, más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Habita en el cielo, pero también habita en nuestros corazones cuando los abrimos a su presencia. Esta es la paradoja hermosa de nuestra fe. Adoramos a un Dios que es todopoderoso y que, al mismo tiempo, se hace pequeño para caber en nuestro corazón. Santificado sea tu nombre. Con estas palabras estamos expresando nuestro deseo más ardiente, de que el nombre de Dios sea reconocido, honrado y glorificado en toda la tierra. El nombre en la cultura judía no era simplemente una etiqueta, era la esencia misma de la persona. Santificar el nombre de Dios significa desear que su esencia, su santidad, su amor sean conocidos y amados por todos los seres de la creación. Cuando pedimos que el nombre de Dios sea santificado, estamos comprometiéndonos también nosotros a santificarlo con nuestra vida. No basta con pronunciar estas palabras, debemos vivirlas. Cada vez que actuamos con amor, estamos santificando el nombre de Dios. Cada vez que perdonamos a quien nos ha herido, estamos glorificando su nombre. Cada vez que ayudamos al necesitado, estamos honrando su nombre. Nuestras acciones cotidianas, ese deben ser un cántico de alabanza al nombre santo de nuestro Padre Celestial. Pero también reconocemos con dolor que el nombre de Dios, ese ha sido profanado tantas veces a lo largo de la historia. Se ha usado su nombre para justificar guerras, opresiones e injusticias. Se ha invocado su nombre para bendecir acciones que van completamente en contra de su voluntad amorosa. Por eso, cuando pedimos que su nombre sea santificado, estamos pidiendo también perdón por todas las veces que nosotros mismos, con nuestras palabras o acciones, hemos deshonrado ese nombre sagrado. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús. Constantemente hablaba sobre este reino, usando parábolas para explicar su naturaleza. No es un territorio geográfico con fronteras y ejércitos. El reino de Dios es una realidad espiritual que se hace presente cada vez que la voluntad de Dios se cumple, cada vez que el amor vence al odio, cada vez que la justicia triunfa sobre la opresión. El reino de Dios ya está entre nosotros, pero todavía no se ha manifestado en su plenitud. Vivimos en esta tensión del ya pero todavía no. Podemos experimentar anticipos del reino cada vez que vivimos según los valores del Evangelio, pero su realización completa llegará al final de los tiempos. Mientras tanto, trabajamos como colaboradores de Dios, para que su reino se extienda cada vez más en este mundo herido y necesitado. Cuando pedimos que venga el reino de Dios, estamos diciendo, que tu amor reine en los corazones, que tu paz inunde las familias, que tu justicia se establezca en las sociedades, que tu luz disipe las tinieblas de la ignorancia y el pecado. Estamos anhelando un mundo transformado según el diseño original de Dios. Un mundo donde cada persona sea valorada, donde no haya hambre ni miseria, donde la guerra sea solo un recuerdo del pasado. Pero el reino de Dios también debe instaurarse primero en nuestro propio corazón. No podemos esperar que el mundo cambie si nosotros no cambiamos primero. El reino de Dios comienza en lo pequeño, en lo íntimo, en las decisiones diarias que tomamos. Cada vez que elegimos el bien sobre el mal, cada vez que optamos por la verdad sobre la mentira, cada vez que preferimos el amor sobre el egoísmo,
Estamos permitiendo que el reino de Dios crezca un poco más en nosotros y, a través de nosotros, en el mundo entero. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta petición es quizás una de las más difíciles de pronunciar con sinceridad. Es fácil decir estas palabras, pero vivirlas es otro asunto completamente diferente. Cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, estamos renunciando a nuestra propia voluntad. Estamos entregando el control de nuestra vida. Estamos diciendo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La voluntad de Dios no es caprichosa ni arbitraria. Dios siempre quiere nuestro bien. Siempre busca nuestra felicidad verdadera. Siempre nos guía por caminos de vida plena. Sin embargo, muchas veces nuestra voluntad choca con la voluntad divina, porque nosotros buscamos placeres inmediatos, satisfacciones pasajeras, éxitos mundanos, mientras que Dios busca para nosotros una felicidad duradera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una realización que va más allá de lo material. En el cielo, la voluntad de Dios se cumple perfectamente. Los ángeles y los santos, que ya gozan de la visión beatífica, están en perfecta armonía con la voluntad divina. No existe allí conflicto, no existe resistencia, no existe desobediencia. Cuando pedimos que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo que nuestro mundo se parezca cada vez más a esa realidad celestial. Cumplir la voluntad de Dios en la tierra implica vivir según los mandamientos, según las enseñanzas del Evangelio, según el ejemplo que Jesús nos dejó. Significa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Significa trabajar por la justicia, defender a los débiles, consolar a los afligidos, perdonar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Es un programa de vida exigente, pero es el único camino que conduce a la verdadera felicidad. Muchas veces nos resistimos a la voluntad de Dios porque tenemos miedo. Tememos que Dios nos pida cosas imposibles, que nos lleve por caminos dolorosos, que nos quite lo que más amamos. Pero esta es una comprensión equivocada del amor de Dios. Un padre que ama a su hijo nunca le hace daño deliberadamente. Si a veces un padre debe llevar a su hijo al médico para una inyección dolorosa, no es porque disfrute viendo sufrir al niño, sino porque busca su sanación, su bienestar a largo plazo. Así es Dios con nosotros, incluso cuando permite que atravesemos dificultades. Es siempre con un propósito amoroso. Danos hoy nuestro pan de cada día. Con esta petición entramos en la dimensión más concreta, más material de la oración. Después de pedir por la gloria de Dios y su reino, ahora pedimos por nuestras necesidades básicas. Y esto nos enseña algo importante. A Dios le importan nuestras necesidades cotidianas. No es un Dios que solo se interesa por asuntos espirituales elevados. Le importa que tengamos comida en la mesa, que tengamos un techo sobre nuestras cabezas, que tengamos lo necesario para vivir con dignidad. El pan representa todo lo necesario para nuestra subsistencia: alimento, vestido, vivienda, salud, trabajo. Cuando pedimos el pan de cada día, estamos reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. No somos autosuficientes. Dependemos de la providencia divina para todo. Esta dependencia no nos hace menos. Al contrario, nos libera de la ansiedad y la preocupación excesiva por el mañana. Fíjense que pedimos el pan de hoy, del cada día. No pedimos el pan para toda la semana, ni para todo el mes, ni para todo el año. Pedimos solo para hoy. Esto nos enseña a vivir en el presente, a confiar en que Dios nos dará mañana lo que necesitemos mañana. No debemos angustiarnos acumulando riquezas, tratando de asegurar nuestro futuro a costa de vivir llenos de ansiedad en el presente. Dios nos invita a una confianza total en su providencia. Pero el pan de cada día no es solo el pan material. También necesitamos el pan espiritual, que es la palabra de Dios y la Eucaristía.
Así como nuestro cuerpo necesita alimento físico para mantenerse vivo, nuestro espíritu necesita alimentarse de la palabra divina y del cuerpo de Cristo para crecer y fortalecerse. Cuando participamos en la Santa Misa y recibimos la comunión, estamos recibiendo ese pan sobrenatural que nos da vida eterna. Además, cuando decimos danos y no dame, estamos reconociendo nuestra responsabilidad con los demás. No podemos pedir pan para nosotros mientras ignoramos el hambre de nuestros hermanos. Si Dios nos ha dado más de lo que necesitamos, es para que compartamos con los que tienen menos. El pan que acumulamos egoístamente es pan robado a los pobres. La justicia de Dios exige que haya una distribución equitativa de los bienes de la tierra, que fueron creados para beneficio de toda la humanidad. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición establece una condición. Seremos perdonados en la medida en que perdonemos. No podemos esperar recibir el perdón de Dios si nosotros mismos nos negamos a perdonar a quienes nos han herido. El perdón es el corazón mismo del Evangelio. Es lo que nos distingue como seguidores de Cristo. Reconocemos que somos pecadores. Todos nosotros ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Cada día fallamos de múltiples maneras. Por eso necesitamos acudir constantemente a la misericordia divina, pedir perdón, recibir la absolución en el sacramento de la reconciliación. La conciencia de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia necesidad de perdón, debe hacernos más compasivos con las faltas de los demás. El perdón no es fácil. Cuando alguien nos ha lastimado gravemente, cuando hemos sido víctimas de injusticia, cuando hemos sufrido traición o abandono, perdonar parece imposible. Nuestro instinto natural es buscar venganza, es guardar resentimiento, es desear que quien nos hizo daño reciba su merecido. Pero Cristo nos llama a algo más alto, algo que va en contra de nuestros instintos, algo que solo es posible con la gracia de Dios. Perdonar como Él perdona. El perdón no significa olvidar lo sucedido ni minimizar el daño causado. No significa permitir que el abuso continúe ni renunciar a la justicia. Perdonar significa renunciar al deseo de venganza, desear el bien del otro a pesar del mal que nos hizo, liberar nuestro corazón del veneno del odio y el rencor. El perdón nos libera a nosotros antes que a quien perdonamos. El resentimiento es una cadena que nos mantiene atados al pasado, al dolor, a la persona que nos lastimó. El perdón rompe esa cadena y nos permite seguir adelante. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, torturado, humillado, muriendo en la forma más cruel conocida por el Imperio Romano, pronunció estas palabras: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Si Cristo pudo perdonar a quienes lo crucificaban, podemos nosotros también perdonar las ofensas que recibimos. Su ejemplo nos muestra que el perdón es posible incluso en las circunstancias más terribles. Pero recordemos que el perdón es un proceso. No sucede instantáneamente. Puede tomar tiempo, puede requerir oración, puede necesitar ayuda pastoral o psicológica. No debemos sentirnos culpables si el perdón no viene de inmediato. Lo importante es que nuestro corazón esté abierto. Debemos tener la voluntad de perdonar, de dar pasos, aunque sean pequeños, en esa dirección. Dios conoce nuestro corazón y honra nuestro esfuerzo sincero. No nos dejes caer en la tentación. La vida cristiana es una lucha constante contra la tentación. Desde el momento del bautismo hasta el último suspiro, estamos en batalla espiritual. El enemigo de nuestras almas, el diablo, junto con el mundo y nuestra propia inclinación al pecado, nos asaltan constantemente tratando de apartarnos del camino de Dios. Las tentaciones vienen en múltiples formas. Pueden ser tentaciones de la carne, deseos desordenados, lujuria, gula, pereza. Pueden ser tentaciones del orgullo, vanidad, soberbia, deseo de poder,
necesidad de ser admirados. Pueden ser tentaciones de codicia, avaricia, envidia, apego desordenado a las posesiones materiales. Pueden ser tentaciones de ira, resentimiento, deseos de venganza, odio. El catálogo de tentaciones es tan variado como lo es la condición de cada persona. Cuando pedimos que Dios no nos deje caer en la tentación, no estamos pidiendo que nos libre de ser tentados. La tentación en sí misma no es pecado. Jesús mismo fue tentado en el desierto durante 40 días. La tentación es parte inevitable de nuestra condición. Lo que pedimos es que Dios no permita que la tentación nos venza, que nos dé la fuerza para resistir, que nos sostenga en el momento de la prueba. Reconocemos nuestra debilidad. Sin la gracia de Dios, caemos fácilmente. Somos como niños que necesitan la mano de su Padre para no tropezar. Por eso acudimos a Dios con humildad, sin presumir de nuestras propias fuerzas, admitiendo que lo necesitamos absolutamente para mantenernos en pie. Esta humildad es el principio de la sabiduría espiritual. Dios no nos tienta. Esto es importante dejarlo claro. Dios puede permitir que seamos probados. Puede permitir que enfrentemos dificultades que fortalezcan nuestra fe, pero Él nunca nos induce al mal. Toda tentación viene del maligno, del mundo de nuestra propia concupiscencia. Dios, en cambio, siempre nos ofrece la salida. Siempre nos da la gracia suficiente para vencer si nosotros cooperamos con ella. La oración es nuestra principal arma contra la tentación. Cuando sentimos que estamos siendo tentados, debemos inmediatamente elevar nuestro corazón a Dios, invocar su ayuda, refugiarnos en su misericordia. La oración frecuente, especialmente el rezo del rosario, nos fortalece espiritualmente y nos hace menos vulnerables a los ataques del enemigo. Los sacramentos, particularmente la confesión y la comunión, son también fuentes inagotables de gracia que nos protegen y fortalecen. Líbranos del mal. La petición final del Padre nuestro es un grito de súplica, un reconocimiento de que vivimos en un mundo donde el mal está presente y activo. El mal no es simplemente una idea abstracta o la ausencia del bien. El mal tiene rostro personal en el diablo y los demonios, que trabajan incansablemente para destruir a los hijos de Dios. Él se manifiesta de innumerables maneras en nuestro mundo. Lo vemos en la violencia que destruye familias y comunidades, en la injusticia que oprime a los pobres y vulnerables, en las adicciones que esclavizan a tantas personas, en las mentiras que destruyen reputaciones y relaciones. Lo vemos en el egoísmo que nos hace indiferentes al sufrimiento de los demás. El mal está presente y sus efectos son devastadores. Pero más terrible aún es el mal espiritual, el mal que daña nuestra alma, que nos separa de Dios, que nos conduce a la perdición eterna. El pecado mortal es el mayor mal que podemos sufrir, porque nos priva de la gracia santificante y nos coloca en camino hacia la condenación si no nos arrepentimos. Por eso pedimos ser librados no solo de los males físicos o materiales, sino sobre todo de los males espirituales. Cristo ya ha vencido al mal mediante su muerte y resurrección. En la cruz, Jesús desarmó a los poderes de las tinieblas, quebró el dominio del pecado y de la muerte, abrió las puertas del cielo que estaban cerradas desde el pecado de Adán. Su victoria es total y definitiva. Sin embargo, aunque el mal ya está derrotado en principio, todavía no ha sido eliminado completamente de este mundo. Vivimos en el tiempo intermedio entre la victoria de Cristo y su manifestación plena. Cuando pedimos ser librados del mal, estamos poniendo nuestra confianza en el poder de Cristo resucitado. Estamos declarando nuestra fe en que ningún mal puede tener la última palabra sobre nosotros si permanecemos unidos a Jesús. Estamos afirmando que, aunque el mal nos rodea y nos amenaza, Cristo es más poderoso que todas las fuerzas del infierno juntas. Esta liberación del mal incluye también la protección contra las desgracias, enfermedades,
accidentes y todas las calamidades que pueden afligirnos en esta vida. Si bien es cierto que Dios no siempre nos libra de todas las pruebas, nos promete estar con nosotros en medio de ellas, darnos la fuerza para soportarlas, y hacer que incluso el sufrimiento contribuya a nuestro bien si lo unimos al sufrimiento redentor de Cristo. Es importante destacar esta parte, que aunque no está en la lectura de hoy que hacemos a diario, tuyo es el reino. Todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra pertenece a Dios. Los reinos terrenales son pasajeros, suben y caen, aparecen y desaparecen, pero el reino de Dios es eterno, mientras que los imperios más poderosos de la historia son ahora solo polvo y recuerdos. El reino de Dios permanece y permanecerá por siempre. Tuyo es el poder. El poder verdadero no radica en las armas, ni en el dinero, ni en la influencia política. El poder verdadero es el poder de Dios, que creó el universo con su palabra, que sostiene todas las cosas con su voluntad, que puede hacer surgir vida de la muerte, que puede transformar corazones de piedra en corazones de carne. Ante este poder infinito, todos los demás poderes son como nada. Tuya es la gloria. La gloria pertenece solo a Dios. Toda la gloria que los seres creados podamos tener es solo un reflejo lejano de su gloria infinita. Cuando contemplamos un atardecer magnífico, cuando admiramos la inmensidad del océano, cuando nos maravillamos ante el nacimiento de un bebé, estamos viendo apenas destellos de la gloria de Dios que está presente en toda la creación, por los siglos de los siglos. La dimensión temporal se desvanece ante la eternidad de Dios, mientras que nosotros medimos el tiempo en años, décadas, siglos. Dios existe fuera del tiempo, en un eterno presente. Para Él no hay pasado ni futuro, todo es ahora. Esta eternidad de Dios es también nuestra esperanza. Estamos llamados a participar de esa vida eterna, a trascender los límites del tiempo, a vivir para siempre en la presencia de Dios. El Padre nuestro es una escuela de oración, un modelo que nos enseña cómo debemos orar, qué prioridades debemos tener, qué actitudes debemos cultivar. Antes de pedir por nuestras necesidades, alabamos a Dios y buscamos su reino. Antes de pedir perdón, nos comprometemos a perdonar. Antes de pedir protección, reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia total de la gracia divina. Cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos entrando en una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Estamos abriendo nuestro corazón, exponiendo nuestras necesidades, confesando nuestras faltas, expresando nuestros deseos más nobles, y más sobre todo, estableciendo o renovando nuestra relación filial con Dios. Esta oración debe transformar nuestra vida. Si rezamos sinceramente, santificado sea tu nombre. Debemos vivir de manera que nuestras acciones honren ese nombre sagrado. Si rezamos, venga tu reino, debemos trabajar activamente para que los valores del reino se hagan realidad en nuestro entorno. Si rezamos, hágase tu voluntad, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra voluntad cuando choque con la voluntad divina. Si rezamos, danos el pan de cada día. Debemos también compartir nuestro pan con quien tiene hambre. Si rezamos, perdona nuestras ofensas. Debemos ir a reconciliarnos con aquellos a quienes hemos ofendido. Si rezamos, perdona como nosotros perdonamos. Debemos efectivamente perdonar a quienes nos han herido. Si rezamos, no nos dejes caer en la tentación. Debemos evitar las ocasiones de pecado y huir de las situaciones peligrosas. El Padre Nuestro también nos enseña el equilibrio necesario en la vida espiritual. Combina la adoración con la petición, lo espiritual con lo material, lo personal con lo comunitario, lo presente con lo eterno. No es una oración unilateral, donde solo nosotros hablamos y Dios escucha. Es un diálogo donde aprendemos a escuchar también.
donde abrimos nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere decirnos. Lo rezamos en cada misa, preparándonos así para recibir la comunión, en el rosario, intercalado entre las decenas de Avemarías. Esta repetición frecuente no debe llevarnos a la rutina mecánica, sino a una familiaridad amorosa que nos permite penetrar cada vez más en su significado. Cada generación de cristianos ha encontrado en esta oración luz para su camino, consuelo en sus penas, orientación en sus dudas. La oración que Jesús nos enseñó hace 2000 años sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces, porque toca las realidades eternas de la existencia, las necesidades permanentes del corazón. En nuestra época, marcada por la distracción constante y el ruido ensordecedor, el Padre nuestro nos invita a detenernos, a hacer silencio, a concentrarnos en lo esencial. Nos recuerda que antes de hacer, debemos ser. Antes de actuar, debemos orar. Antes de hablar, debemos escuchar. La oración no es una pérdida de tiempo que nos resta eficacia en nuestras tareas. Es la fuente de donde brota toda verdadera eficacia espiritual. Cuando las preocupaciones nos abruman, cuando los problemas parecen insuperables, cuando el futuro parece amenazante, el Padre nuestro nos ancla en la confianza en Dios. Nos recuerda que tenemos un Padre que cuida de nosotros, que conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos, que tiene poder de socorrernos en cualquier situación. Es una confianza activa de quien trabaja con todas sus fuerzas sabiendo que, en última instancia, los resultados están en manos de Dios. El Padre nuestro es también una oración ecuménica, que une a los cristianos de diferentes denominaciones, aunque nos separen diferencias teológicas y litúrgicas. Todos los cristianos reconocen esta oración como la oración del Señor, como el legado común que Jesús nos dejó. Cuando católicos, ortodoxos y protestantes rezan juntos el Padre Nuestro, están expresando su unidad en Cristo. Están proclamando que son hermanos porque tienen el mismo Padre. Esta oración nos prepara también para la vida eterna. Cuando lleguemos al cielo, cuando veamos a Dios cara a cara, cuando participemos plenamente de su vida trinitaria, comprenderemos por fin en toda su plenitud el significado de llamar a Dios nuestro Padre. Cada día es una oportunidad para poner en práctica sus enseñanzas. Cada momento es una invitación a crecer en nuestra relación con el Padre. Cada circunstancia, sea alegre o dolorosa, es una ocasión para renovar nuestra confianza en su providencia amorosa. Los místicos nos enseñan que podemos rezar el Padre Nuestro de muchas maneras diferentes. Podemos rezarlo lentamente, meditando cada palabra, dejando que penetre en lo más íntimo de nuestro ser, o en comunidad, uniéndonos a la voz de nuestros hermanos en una sola súplica. Podemos rezarlo en silencio, en el secreto de nuestro corazón, en esos momentos de intimidad con Dios donde las palabras apenas son necesarias. Podemos incluso rezarlo sin palabras, viviendo su espíritu en cada acción. Amén. Por otro lado, veamos los comentarios de nuestros hermanos de comunidad. Héctor Ortiz nos dice: Gloria a Dios misericordioso y Virgen Santísima, por la salud de Teresita Rodríguez y Héctor Ortiz y Glanelita. Gracias por este día que termina y por sus bendiciones y por la unión de la familia. Damos gracias, Señor, por este hermano que siempre está aquí apoyándonos. Que el Dios Todopoderoso siga derramando salud sobre Teresita, sobre ti y sobre Glanelita. Que la Virgen María los cubra con su manto y mantenga unida a toda tu familia. También Adela Bautista dice: Amado Señor Jesús, le doy gracias que me ha permitido ponerme de pie un día más. Me ha dado vida, salud y trabajo. Gracias, gracias mi buen Jesús amado. También nuestra hermana Adela nos ha apoyado mucho con su apoyo, y tus palabras reflejan un corazón agradecido. Qué hermoso es reconocer la bondad de Dios en lo cotidiano. Que Jesús te siga regalando fuerza, salud y alegría cada mañana.
Que tu fe siga siendo un ejemplo para quienes te rodean. Antonio Luis escribió desde Córdoba, España. Padre, todos los días escucho sus reflexiones sobre la palabra de Dios. Esto me hace aumentar mi fe, creciendo en la misericordia del Señor. Gracias por todo. Oraciones por los más necesitados. Hermano Antonio, gracias por tus palabras llenas de fe. Me alegra saber que la palabra de Dios fortalece tu vida cada día. Que el Señor te bendiga abundantemente y te conceda su paz. Nos unimos contigo en oración por los más necesitados, especialmente por aquellos que sufren en silencio. Saludos y bendiciones a todos los hermanos y hermanas en Córdoba, España. Pedro Vargas escribió: Gracias por este nuevo día de vida que tú, Dios Todopoderoso, me has concedido. Que tu protección nos siga acompañando junto con la Virgen María. Nos dé su bendición de paz para el mundo entero. Desde Colombia. Amén. Hermano Pedro, damos gracias contigo por el don de la vida. Que el Señor te proteja cada día y la Virgen María te acompañe con su ternura. Que la paz de Cristo llegue a tu hogar y a todas las naciones. Un saludo con cariño a todos los hermanos en Colombia. Bendiciones. José Rodríguez nos dice: Señor Jesús, te sigo pidiendo por la salud de Manolito y don Pedro, para que con tu poder les dé su alivio. Te lo pido, Padre amoroso y bueno. Hermano José, nos unimos contigo en esta súplica. Que el Señor Jesús extienda su mano sanadora sobre Manolito y don Pedro, que les devuelva la salud y la esperanza. Dios escucha las oraciones que brotan de un corazón humilde y confiado. Albania Paulino escribió: Gracias, Señor Jesús, por estos días. En tus pies están todas las enfermedades, las mías, las de mis hijos y las de Henry Ramírez, que está muy delicado de salud. Glorias a ti, mi Dios. Gracias, hermana Albania. Qué fe tan profunda. Ponemos también a Henry Ramírez en las manos misericordiosas del Señor, que le conceda alivio y paz en su enfermedad. Que tú y tus hijos sean fortalecidos por el amor de Cristo. Graciela Segura escribió: Gracias por tu ayuda, mi Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios desde Gesley, California. Gracias, hermana, por tus palabras llenas de amor a la Santísima Trinidad. Que el Señor siga iluminando tu vida con su gracia. Saludos y bendiciones a todos los hermanos y hermanas en California. Feliciana Cueva Miranda nos dice: Gracias por todo, Padre Todopoderoso. Te pido salud del cuerpo y del espíritu. Hazle humilde y también para todos. Bendiciones y protección a Perú. Qué hermosa petición, hermana. Rogamos contigo por Neil, para que el Señor le conceda salud, humildad y serenidad. Que Dios Todopoderoso bendiga al querido pueblo de Perú, con su protección y abundancia. Ofelia Díaz nos dice: Oren por una joven de nombre Bella, para que su padrastro le dé un poquito de cariño, que ya no la humille ni la desprecie más, y sepa educar a su verdadero hijo, por favor. Pedimos al Señor por Bella, para que reciba amor y comprensión. Que Dios toque el corazón de su padrastro, y que en ese hogar reinen el respeto y la paz. Que el Espíritu Santo sane toda herida y restaure esa familia. Y a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, gracias por compartir su fe y sus oraciones. Sigamos formando esta gran familia de esperanza. Les invito a seguir orando unos por otros, a compartir este canal, darle me gusta y suscribirse para que más personas conozcan la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga siempre y su paz permanezca en sus corazones. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda.
por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos, sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.